Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Siempre he creído que hay lugares que guardan algo más que recuerdos. Sitios donde las despedidas no siempre son definitivas y donde el silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. Trabajar rodeado de la muerte te enseña que no todo lo que termina se va, realmente. A veces, algo se queda, algo que espera, algo que observa. Mi nombre es Gerardo. Tengo 31 años y llevo 4 años trabajando en una funeraria del centro de Monterrey. Cuando empecé en este trabajo pensé que sería como cualquier otro empleo. Necesitaba el dinero, y la verdad es que nunca fui de asustarme fácilmente. Los primeros meses estuve en el área administrativa, contestando llamadas, coordinando servicios, tratando con familias destrozadas por el dolor. Era difícil emocionalmente, pero nada que no pudiera manejar. Después de un año, me ofrecieron cubrir turnos de noche. La paga era considerablemente mejor, y aunque varios compañeros se negaban rotundamente a quedarse solos después de las 10 de la noche, yo acepté sin pensarlo mucho. Al principio todo parecía normal. Bueno, tan normal como puede ser estar solo en un edificio lleno de salas vacías y cuartos fríos, donde preparaban a los difuntos para su último adiós. La funeraria es un edificio antiguo de 2 plantas. En la planta baja está la recepción, un área amplia con sillones de terciopelo oscuro y una iluminación tenue que intenta ser reconfortante, pero que por las noches resulta inquietante. Hay un pasillo largo que conecta con 4 salas de velación, cada una con su propia decoración sobria y sus filas de sillas dispuestas frente a un altar. Al final de ese pasillo, casi oculta, está la puerta que lleva al área de preparación. Es ahí donde don Héctor, nuestro tanatólogo, hace su trabajo. Esa puerta siempre está cerrada con llave durante la noche, y yo jamás he tenido intención de abrirla. Durante los primeros meses de turno nocturno, me acostumbré a los ruidos típicos del edificio. El sistema de aire acondicionado que se enciende y apaga, las tuberías viejas que crujen, el viento que a veces silba por las rendijas de las ventanas. Aprendí a distinguir cada sonido y a no sobresaltarme. Me convencí de que los nervios de mis compañeros eran exagerados, que sus historias sobre sombras y susurros eran producto del cansancio y la imaginación. Pero hay una noche que me demostró que estaba completamente equivocado. Fue un jueves de febrero. Recuerdo la fecha exactamente porque era 2 días después de mi cumpleaños. Ese día Ramón, uno de los encargados nocturnos, había llamado enfermo con una gripe terrible. Javier, el otro guardia, estaba en Saltillo acompañando un traslado que se había complicado. El dueño me llamó personalmente para preguntarme si podía cubrir yo solo esa noche. La verdad, dudé un momento, pero la oferta de pago extra me convenció. Además, pensé, ya llevaba casi 2 años haciendo esto. ¿Qué podía pasar? Llegué a las 9 de la noche como siempre. El señor Domínguez, el dueño, me recibió en la entrada. Se veía cansado y preocupado. Gerardo, gracias por venir. Mira, no tenemos ningún servicio activo esta noche. Las salas están vacías y cerradas, pero hay 2 personas en la cámara frigorífica esperando a que las recojan mañana temprano. Una señora mayor que falleció en el hospital y un joven que tuvo un accidente. Las familias vienen a las 10 de la mañana. Asentí mientras él me entregaba las llaves. Siempre me ponía nervioso saber que había alguien en la cámara, aunque fuera algo completamente normal en este trabajo. Es una cosa saber que están ahí, y otra muy distinta sentir su presencia. Si necesitas algo, me llamas. Estaré despierto, dijo el señor Domínguez antes de irse. Yo solo sonreí y le dije que estaría bien. Los primeros momentos fueron tranquilos. Me instalé en el escritorio de recepción. Prendí mi computadora y puse algo de música bajita en mi celular. La luz de la recepción era cálida, pero no alcanzaba a iluminar completamente el pasillo que llevaba a las salas. Desde donde yo estaba,
Podía ver la entrada del corredor como una boca oscura que se tragaba la luz. Intenté concentrarme en revisar mi teléfono, leer algunas noticias, ver videos, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero había algo en el ambiente esa noche que se sentía diferente. El silencio era más pesado, más presente, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Alrededor de las 11:30, decidí hacer mi primera ronda de revisión. Es parte del protocolo verificar que todas las puertas estén cerradas y que todo esté en orden. Tomé mi linterna, aunque las luces del pasillo funcionaban perfectamente, y caminé hacia las salas de velación. Revisé la primera sala, todo en orden. La segunda también. La tercera estaba al fondo, la más alejada de recepción. Cuando llegué, giré la perilla para asegurarme de que estuviera cerrada. Lo estaba. Pero cuando me di vuelta para regresar, sentí una corriente de aire frío que me recorrió la espalda. No venía del aire acondicionado. Era diferente, como si alguien hubiera abierto una puerta o una ventana. Regresé a recepción caminando más rápido de lo normal. Me sentía observado, aunque sabía que estaba completamente solo. O eso quería creer. Me senté de nuevo frente a la computadora e intenté calmarme. Son solo nervios, me dije. Estás sugestionado porque estás solo, no pasa nada. Pero pasada la medianoche las cosas empezaron a cambiar. Eran las 12:15 de la madrugada cuando escuché el primer golpe. Venía del fondo del pasillo, desde donde estaban las salas de velación. No fue un ruido fuerte, pero en medio de ese silencio absoluto, sonó como un trueno. Era como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra el suelo, o hubiera cerrado una puerta con fuerza. Me quedé paralizado frente a la computadora, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Esperé un momento, conteniendo la respiración, tratando de escuchar si había algo más. Nada. Solo el zumbido constante del aire acondicionado y los latidos acelerados de mi propio corazón. Tranquilo, Gerardo, me dije en voz baja. Seguro es algo del edificio. Estas construcciones viejas hacen ruidos todo el tiempo. Pero algo dentro de mí me decía que debía ir a revisar. Era mi trabajo después de todo. No podía quedarme sentado ignorando lo que acababa de escuchar. Tomé mi linterna de nuevo y me levanté, sintiendo cómo las piernas me temblaban ligeramente. Caminé por el pasillo despacio, alumbrando con la linterna aunque las luces del techo estaban encendidas. Algo en mí necesitaba tener esa luz extra en la mano, como si fuera una especie de protección. Llegué a la primera sala y abrí la puerta. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las sillas en su lugar, las flores artificiales en los jarrones, el altar vacío al frente. Cerré la puerta y seguí a la segunda sala. Lo mismo, nada fuera de lugar. Cuando llegué a la tercera sala, la que estaba más al fondo, me detuve en seco. La puerta estaba abierta, completamente abierta. Y yo estaba seguro, completamente seguro, de que la había cerrado durante mi ronda anterior. La había revisado específicamente, había girado la perilla y todo. El aire frío que salía de esa sala me golpeó en la cara. Era un frío diferente al del aire acondicionado. Era un frío húmedo, pesado, que te calaba hasta los huesos. Me acerqué lentamente a la entrada, y desde ahí alumbré el interior con mi linterna. Las sillas estaban en su lugar. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me hacía querer salir corriendo. Entré a la sala para cerrar la puerta desde adentro, asegurarme de que el pestillo estuviera bien puesto. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido rasposo, como si algo estuviera siendo arrastrado por el piso. Venía de algún lugar detrás de mí, pero cuando me di vuelta no había nada. Solo las filas de sillas vacías y las sombras que proyectaba mi linterna. El sonido se detuvo. Salí de la sala casi corriendo. Cerré la puerta de un jalón y prácticamente volé de regreso a recepción. Una vez ahí, me senté en la silla y traté de controlar mi respiración. Las manos me temblaban. Encendí todas las luces que pude alcanzar desde donde estaba. La recepción quedó completamente iluminada, pero el pasillo seguía siendo una mancha oscura que parecía extenderse más de lo normal. «Estás sugestionado», me repetí una y otra vez.
No hay nadie más aquí. Solo estás cansado y nervioso. Miré el reloj. Apenas era la 1:45 de la mañana. Faltaban más de 6 horas para que llegara don Héctor. 6 horas que de pronto se sentían como una eternidad. Decidí no moverme de la recepción. No importaba lo que escuchara, me quedaría ahí hasta que amaneciera. Saqué mi celular e intenté distraerme viendo videos, leyendo cualquier cosa. Pero no podía concentrarme. Mis ojos seguían yendo hacia la entrada del pasillo, esperando ver algo, alguien. Pasaron unos 20 minutos de relativa calma. Empezaba a relajarme un poco cuando escuché los pasos. No eran como el arrastre de antes. Estos eran pasos claros, firmes, como de alguien caminando con zapatos de suela dura sobre el piso de mármol del pasillo. Venían desde el fondo, acercándose lentamente hacia la recepción. Me levanté de inmediato, sintiendo cómo se me erizaba cada pelo del cuerpo. Los pasos seguían, uno tras otro, con un ritmo constante y pesado. Quería gritarle a quien fuera que estuviera ahí, preguntar quién era, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Los pasos se detuvieron justo en el límite entre la oscuridad del pasillo y la luz de la recepción. Desde donde yo estaba, podía ver la entrada del corredor, pero no había nadie. Absolutamente nadie. Sin embargo, yo había escuchado esos pasos tan claramente como escucho mi propia voz ahora. Me quedé parado ahí sin atreverme a moverme, mirando fijamente hacia esa oscuridad. Tenía la sensación horrible de que alguien me estaba observando desde allá, oculto en las sombras, estudiándome. Era una sensación física, casi tangible, como cuando sabes que hay alguien detrás de ti aunque no lo veas. No sé cuánto tiempo me quedé así, paralizado, pero eventualmente logré moverme y regresar al escritorio. Me senté, pero mantuve los ojos clavados en la entrada del pasillo. Mi celular sonó de repente y casi grito del susto. Era un mensaje de un amigo. Ni siquiera lo leí. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No es real, susurré para mí mismo. No hay nadie ahí, son solo los nervios. Pero entonces escuché algo que me hizo cuestionar completamente mi cordura. Eran voces, susurros. Venían de la sala más cercana, la primera del pasillo. No podía distinguir las palabras. Era como un murmullo constante, bajo, como cuando varias personas hablan en voz baja al mismo tiempo. El sonido subía y bajaba. A veces parecía más fuerte, a veces casi desaparecía. Me puse de pie otra vez. No quería ir a investigar. Cada fibra de mi ser me gritaba que me quedara donde estaba, que no me acercara. Pero esos susurros seguían y seguían, y una parte de mí necesitaba confirmar que no me estaba volviendo loco. Caminé hacia el pasillo con las piernas temblorosas. El sonido se hacía más claro mientras me acercaba. Definitivamente eran voces. Varias voces susurrando al mismo tiempo. No podía entender qué decían, pero había un tono en esos susurros que me ponía la piel de gallina. Sonaban urgentes, casi desesperados. Llegué a la puerta de la primera sala. Los susurros venían claramente de adentro. Puse mi mano en la perilla y dudé. ¿Realmente quería ver lo que había del otro lado? ¿Y si había alguien ahí dentro? ¿Y si era algo que no podía explicar? Respiré hondo y abrí la puerta. Los susurros se detuvieron instantáneamente. La sala estaba vacía. Las sillas en su lugar, el altar al frente, nada fuera de lo común. Pero el silencio ahora era peor que los susurros. Era un silencio denso, expectante, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Fue entonces cuando lo vi, en la esquina más alejada de la sala, donde la luz del techo apenas llegaba, había una sombra. Pero no era una sombra normal, proyectada por algún objeto. Esta tenía forma humana. Estaba de pie, completamente inmóvil, como una mancha oscura recortada contra la pared. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía mirar esa figura oscura que parecía estar mirándome también. No tenía ojos, no tenía rostro, pero yo sabía que me estaba viendo. Podía sentir su atención sobre mí como un peso físico. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, yo en la entrada y esa cosa en la esquina.
Pudo haber sido un segundo o una hora. El tiempo dejó de tener sentido. Entonces la sombra se movió. Solo un poco. Una inclinación de lo que sería su cabeza, como si estuviera estudiándome con más atención. Eso rompió el hechizo. Retrocedí de un salto, cerré la puerta de un golpe y corrí de vuelta a recepción. Las piernas apenas me sostenían. Me dejé caer en la silla y me cubrí la cara con las manos, tratando de procesar lo que acababa de ver. No era real, no era real, no era real, repetía como un mantra. Al día siguiente presenté mi renuncia y ya nunca volví a trabajar de noche. Continuamos. A veces me pregunto si hay cosas que simplemente no deberíamos tocar, lugares donde no deberíamos entrar, objetos que es mejor dejar cubiertos y olvidados. Hay decisiones que tomamos sin pensar, movidos por la curiosidad o por simple aburrimiento, y que terminan persiguiéndonos para siempre. Esta es mi historia, y aunque han pasado ya varios meses desde que sucedió, todavía no puedo dormir tranquilo. Todavía siento esa presencia cuando cierro los ojos. Mi nombre es Daniel, tengo 26 años y vivo en la ciudad de Monterrey. Todo comenzó cuando mi tía Rosario me llamó una tarde de agosto. La voz de mi tía sonaba extraña por teléfono, como cansada pero también urgente. Me dijo que necesitaba un favor grande. Resulta que había heredado una propiedad de mi tía abuela Consuelo, que había fallecido hacía poco más de un año. La casa estaba en un rancho abandonado cerca de Durango, en medio de la nada, y mi tía Rosario necesitaba ir a limpiarla y revisarla antes de decidir qué hacer con ella. El problema era que no quería ir sola. Ningún otro familiar quería acompañarla. Cuando le pregunté por qué, se quedó callada un momento antes de responder. La tía abuela Consuelo siempre había sido rara, me explicó. Vivía aislada, no hablaba con nadie de la familia, y había rumores de que se dedicaba a cosas extrañas. Nadie sabía exactamente a qué, pero la gente del pueblo cercano la evitaba. Cuando murió, la encontraron sola en esa casa, y nadie quiso quedarse mucho tiempo ahí. Mi tía Rosario necesitaba a alguien joven y sin tantos miedos, me dijo. Yo no soy particularmente valiente, pero tampoco creía mucho en esas historias de pueblo. Además, mi tía me ofreció pagarme bien, y en ese momento necesitaba el dinero. Acepté sin pensarlo demasiado. Salimos un viernes por la mañana. El viaje fue largo, casi 5 horas por carreteras cada vez más vacías y polvorientas. Mi tía iba callada la mayor parte del tiempo, mirando por la ventana con expresión preocupada. Yo intenté hacer conversación, preguntarle más sobre la tía abuela Consuelo, pero ella desviaba el tema o respondía con monosílabos. Eso me puso un poco nervioso, pero traté de no darle importancia. Cuando llegamos, ya era media tarde. La casa apareció al final de un camino de tierra lleno de baches, rodeada de árboles secos y arbustos espinosos. Era una construcción vieja de adobe y madera, de 2 pisos, con ventanas pequeñas y oscuras que parecían mirarnos mientras nos acercábamos. El lugar estaba completamente aislado. No había otras casas a la vista, solo el paisaje árido y el silencio aplastante del desierto. El viento movía las ramas secas produciendo un sonido rasposo que me erizó la piel. Bajamos del coche y mi tía sacó las llaves. La puerta principal estaba hinchada por la humedad y costó trabajo abrirla. Cuando finalmente se dio, un olor a encerrado y a algo más que no supe identificar nos golpeó en la cara. Era un olor dulzón y desagradable, como a hierbas viejas mezcladas con humedad. Mi tía encendió su linterna porque dentro estaba muy oscuro, a pesar de que afuera todavía había luz del día. El interior era peor de lo que esperaba. Había polvo por todas partes, telarañas en los rincones, y los muebles estaban cubiertos con sábanas grises por el tiempo. Las paredes tenían manchas de humedad, y en algunos lugares la pintura se caía a pedazos. Había un silencio pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Mi tía me dio una escoba y trapos, y comenzamos a limpiar la sala y la cocina. Trabajamos durante un par de horas, abriendo ventanas para ventilar y sacando la basura acumulada. Mi tía parecía más relajada ahora que estábamos ocupados. Hablamos de cosas sin importancia mientras limpiábamos,
y el ambiente se sentía menos opresivo con la luz del atardecer entrando por las ventanas. Pero entonces mi tía me pidió que subiera al segundo piso a revisar las habitaciones de arriba. Subí por las escaleras de madera que crujían bajo mis pies con cada paso. El segundo piso tenía un pasillo largo con 4 puertas, todas cerradas. Abrí la primera y encontré un dormitorio pequeño con una cama vieja y un armario vacío. La segunda era similar. La tercera era un baño con una tina manchada de óxido. Pero cuando abrí la cuarta puerta, algo me hizo detenerme en seco. La habitación era más grande que las otras y estaba completamente vacía, excepto por una cosa. En la pared del fondo había un espejo enorme, de casi 2 metros de alto, cubierto con una sábana oscura que parecía negra o quizás azul marino. El espejo estaba fuera de lugar. No había ningún mueble más en la habitación, nada en las paredes, solo ese espejo cubierto, como si alguien lo hubiera puesto ahí deliberadamente y luego hubiera querido ocultarlo. Me quedé parado en la entrada mirando esa sábana. Había algo en la forma en que colgaba, perfectamente colocada, sin una arruga, como si alguien hubiera tenido mucho cuidado al cubrirlo. El cuarto olía diferente al resto de la casa. No era solo humedad. Había un olor a cera quemada y a algo metálico que me revolvió el estómago. Las ventanas estaban cerradas y tenían los postigos puestos, así que la habitación estaba en penumbra a pesar de que todavía había luz afuera. Algo en mi interior me decía que debía salir de ahí, cerrar la puerta y olvidar lo que había visto. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Me acerqué lentamente al espejo cubierto. Mis pasos sonaban muy fuertes en el silencio de la habitación. Cuando estuve frente a la sábana, extendí la mano y toqué la tela. Estaba fría, mucho más fría de lo normal, y tenía una textura extraña, como si estuviera ligeramente húmeda aunque estaba seca al tacto. Tomé la esquina de la sábana y tiré de ella. La tela cayó al suelo levantando una nube de polvo que me hizo toser, y ahí estaba el espejo. Era antiguo. Eso se notaba de inmediato. El marco era de madera oscura, casi negra, tallada con diseños elaborados. Había figuras y patrones que serpenteaban por toda la orilla, difíciles de distinguir en la poca luz. La superficie del espejo era extraña. A pesar de que había una ventana en la habitación, mi reflejo se veía oscuro, como si el cristal absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Me veía en el espejo, pero era como mirarme a través de agua sucia. Me quedé observando mi reflejo, y una sensación incómoda comenzó a crecer en mi pecho. Algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero sentía que el espejo no solo me estaba reflejando, sino que me estaba observando. Era una idea ridícula, lo sé, pero la sensación era tan fuerte que di un paso atrás involuntariamente. Escuché a mi tía llamarme desde abajo. Su voz rompió el hechizo y sacudí la cabeza, sintiéndome tonto por haberme asustado de un simple espejo viejo. Bajé las escaleras y le dije que ya había revisado todo. No mencioné el espejo. No sé por qué no lo hice. Quizás porque sabía que si le contaba querría irse de inmediato, y yo había empezado a sentir una extraña atracción por ese objeto. Quería volver a verlo. Esa noche dormimos en la casa. Mi tía se quedó en un cuarto de la planta baja y yo tomé uno de los dormitorios del segundo piso, el que estaba más alejado de la habitación del espejo. Pero no pude dormir. Daba vueltas en la cama, inquieto, pensando en ese reflejo oscuro y en la sensación de ser observado. Cerca de la medianoche, me rendí. Me levanté y, como atraído por un imán, caminé descalzo por el pasillo hacia la cuarta habitación. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Entré y la luz de la luna llena que se filtraba por las rendijas de los postigos era suficiente para ver. El espejo brillaba débilmente en la oscuridad. Me acerqué y me paré frente a él. Mi reflejo estaba ahí, pero se veía diferente. Parecía mayor, más cansado. Tenía ojeras profundas que yo no tenía, y mi piel se veía grisácea. Parpadeé y me froté los ojos, pensando que era un efecto de la luz, pero cuando volví a mirar, la imagen seguía igual. Mi reflejo se veía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. El miedo comenzó a trepar por mi espalda, pero no podía apartar la mirada. Extendí la mano y toqué el marco del espejo.
La madera estaba helada, tan fría que me quemaba los dedos. Recorrí con las yemas el tallado del marco y sentí que no eran solo diseños decorativos. Había símbolos grabados, pequeños y precisos, que formaban patrones repetitivos. No reconocía ninguno, pero había algo en ellos que me producía una profunda incomodidad, como si fueran palabras en un idioma que mi mente no quería entender. Estaba a punto de retirar la mano cuando vi algo que me heló la sangre. En el reflejo detrás de mí había alguien más. Era una mujer. Estaba parada a unos 2 metros detrás de mí, completamente inmóvil. Tenía el cabello largo y negro que le caía por los hombros y la espalda, y llevaba algo que parecía un velo oscuro que le cubría parcialmente el rostro. Estaba vestida con ropas viejas, un vestido largo que se confundía con las sombras. Pero lo que más me aterró fueron sus ojos. Aunque el velo los ocultaba parcialmente, podía sentir su mirada clavada en mí, intensa y penetrante, llena de algo que no era exactamente rabia ni tristeza, sino una mezcla de ambas y algo más que no podía nombrar. Me giré bruscamente, el corazón golpeándome contra las costillas. La habitación estaba vacía. No había nadie detrás de mí, solo las paredes desnudas y las sombras proyectadas por la luz de la luna. Volví a mirar el espejo, temblando. La mujer seguía ahí en el reflejo, en el mismo lugar, aunque en la realidad no hubiera nadie. El pánico me invadió como una ola. Intenté moverme, correr hacia la puerta, pero mis piernas no respondían. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. La mujer en el espejo comenzó a moverse. Dio un paso hacia adelante, acercándose a mi reflejo. Yo no podía moverme. No podía gritar. No podía hacer nada más que mirar horrorizado cómo esa figura se deslizaba hacia mí dentro del mundo del espejo. La mujer en el espejo se acercaba cada vez más a mi reflejo. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si caminara bajo el agua. El velo que cubría su rostro se movía ligeramente, y por un momento pude ver parte de su cara. Su piel era pálida, casi grisácea, y tenía los labios oscuros, pero fueron sus ojos los que me paralizaron completamente. Eran profundos y negros, sin ningún brillo, como 2 pozos vacíos que absorbían toda la luz a su alrededor. Cuando estuvo justo detrás de mi reflejo, tan cerca que casi lo tocaba, abrió la boca. Sus labios se movían formando palabras, pero no salía ningún sonido. Intentaba decirme algo, comunicarse conmigo a través del cristal. La veía mover la boca una y otra vez con desesperación creciente, y aunque no podía escucharla, sentía el peso de sus palabras como una presión en mi pecho. El aire de la habitación se volvió denso, difícil de respirar. Una opresión horrible comenzó a apretarme el pecho, como si manos invisibles me estuvieran estrujando el corazón. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. El cuarto, que antes era espacioso, ahora se sentía pequeño y sofocante. La temperatura bajó bruscamente. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí en pequeñas nubes de vapor. La mujer en el espejo extendió una mano hacia mi reflejo, sus dedos largos y huesudos acercándose lentamente a la superficie del cristal desde 1800 m. Dentro, pude ver cada detalle de esa mano, las uñas largas y oscuras, la piel tirante sobre los huesos, las venas marcadas como líneas negras. Entonces sucedió algo que rompió el hechizo. Un golpe seco resonó en la habitación. La puerta de la habitación se había cerrado de golpe, aunque no había corriente de aire. El sonido fue tan fuerte y repentino que me hizo dar un respingo, y como si ese ruido hubiera cortado los hilos invisibles que me mantenían inmóvil, pude moverme de nuevo. No perdí ni un segundo. Salí corriendo de la habitación, tropezando con mis propios pies en la oscuridad del pasillo. Bajé las escaleras de 2 en 2, sin importarme el ruido que hacía. Llegué a la habitación donde dormía mi tía y golpeé la puerta con fuerza, gritando su nombre. Mi voz sonaba aguda y quebrada, irreconocible incluso para mí mismo. Mi tía abrió la puerta con los ojos hinchados de sueño y cara de preocupación. Me vio parado ahí, temblando, sudando frío a pesar del calor de la noche, y su expresión cambió a alarma. Me preguntó qué había pasado,
pero yo apenas podía formar palabras coherentes. Solo repetía que teníamos que irnos, que teníamos que salir de esa casa ahora mismo. Ella vio el terror genuino en mis ojos y no hizo más preguntas. En menos de 10 minutos habíamos empacado nuestras pocas cosas y estábamos en el coche, alejándonos por ese camino de tierra mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja. Durante el viaje de regreso no hablamos mucho. Mi tía intentó preguntarme qué había visto, pero yo no podía contarle. Cada vez que intentaba explicarlo, las palabras se me atoraban en la garganta. Además, una parte de mí temía que si lo decía en voz alta, de alguna manera eso lo haría más real, más permanente. Así que solo le dije que había tenido una pesadilla horrible y que la casa me había puesto muy nervioso. Ella no insistió, pero podía ver en su rostro que sabía que había sido algo más que eso. Cuando llegamos a Monterrey, me fui directo a mi departamento y pasé los siguientes días encerrado, tratando de procesar lo que había vivido. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mujer en el espejo, sus labios moviéndose sin sonido, sus ojos vacíos mirándome directamente. Me despertaba en las noches sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde las esquinas oscuras de mi cuarto. Evitaba mirar cualquier espejo más de lo necesario. Cuando tenía que hacerlo, mantenía la mirada baja y me alejaba rápido. Una semana después, reuní el valor para contarle a alguien. Tengo un amigo llamado Roberto que siempre se ha interesado en cosas raras, cosas que la mayoría de la gente descarta como supersticiones. Él lee mucho sobre temas que la gente considera extraños, y aunque yo nunca había creído en nada de eso, ahora necesitaba respuestas. Lo invité a mi departamento una tarde y le conté todo. Le describí el espejo, los símbolos en el marco, la mujer del velo, todo. Roberto me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Su expresión se fue poniendo cada vez más seria a medida que yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato, mirando sus manos. Finalmente, me pidió que le dibujara los símbolos que había visto grabados en el marco. Tomé papel y lápiz e hice mi mejor esfuerzo para reproducirlos de memoria. No estaba seguro de recordarlos con exactitud, pero dibujé lo que pude. Roberto tomó el papel y lo estudió con atención. Su rostro palideció. Me preguntó si estaba completamente seguro de lo que había visto, si no había sido producto de mi imaginación o del cansancio. Le juré que había sido real, que nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Él suspiró profundamente y dejó el papel sobre la mesa entre nosotros. Me explicó que lo que yo había descrito era lo que algunas personas llaman un espejo de bruja. Son objetos que se usaban hace mucho tiempo para atrapar o invocar entidades, para comunicarse con cosas que no son de este mundo. No son juguetes ni decoraciones. Son herramientas peligrosas que requieren conocimiento específico para ser manejadas, y en las manos equivocadas pueden causar mucho daño. Los símbolos que yo había dibujado eran muy antiguos, me dijo, del tipo que usaban las personas que practicaban brujería seria, no las cosas que se ven en películas. Roberto me explicó que si mi tía abuela había tenido ese espejo y lo había mantenido cubierto todo ese tiempo, era porque sabía exactamente qué era y qué contenía. Probablemente lo había usado para algún propósito específico, quizás para encerrar algo, y lo había dejado ahí sellado cuando murió. Al quitar la sábana, yo había roto ese sello. Había abierto una puerta que debió permanecer cerrada. Le pregunté qué era esa mujer que había visto. Roberto no estaba seguro, pero tenía teorías. Podía ser un espíritu atrapado, alguien que había sido encerrado en ese espejo mediante rituales. Podía ser algo peor, una entidad que nunca había sido humana pero que tomaba esa forma. Lo que sí sabía era que esas cosas no se quedan quietas una vez que se les da atención. Se alimentan del miedo, de la energía de las personas que las ven. Y ahora esa cosa sabía de mi existencia. Sus palabras me aterraron más de lo que ya estaba. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía protegerme. Roberto me dijo que lo mejor era no pensar en ello, no darle más energía, pero que si empezaba a notar cosas extrañas, debía avisarle inmediatamente. También me recomendó que le dijera a mi tía que destruyera ese espejo lo antes posible,
que lo rompiera y enterrara a los pedazos, o mejor aún, que lo quemara. Esa misma noche, alrededor de las 11, recibí una llamada de mi tía Rosario. Su voz sonaba nerviosa y agitada. Me dijo que había regresado a la casa del rancho esa mañana con 2 primos, decidida a terminar la limpieza de una vez por todas, para poder vender la propiedad. Habían trabajado todo el día, limpiando y empacando las pocas cosas de valor que había. Cuando subieron al segundo piso para revisar las habitaciones, entraron a la 4ª habitación, la del espejo. El espejo había desaparecido. La sábana estaba en el suelo, exactamente donde yo la había dejado una semana atrás, pero el espejo ya no estaba. No había marcas en la pared donde debería haber estado colgado. No había señales de que alguien hubiera entrado a la casa. Las ventanas seguían cerradas desde dentro. La puerta principal tenía el mismo candado que mi tía había puesto cuando nos fuimos. Pero el espejo, ese enorme espejo antiguo con su marco tallado y sus símbolos extraños, simplemente ya no estaba ahí. Mi tía me preguntó si yo sabía algo al respecto, si tal vez lo había movido antes de irnos. Le dije que no, que yo no lo había tocado más allá de quitar la sábana. Ella se quedó en silencio unos segundos que se sintieron eternos. Luego me dijo que los primos querían irse inmediatamente, que se negaban a quedarse ni un minuto más en esa casa. Ella también tenía miedo. Me preguntó si yo creía que alguien pudo haber entrado a robar el espejo. No supe qué responderle. Sabía que nadie se lo había llevado, al menos no de la forma normal. Algo lo había movido, o quizás el espejo mismo se había ido. Esa idea me produjo un escalofrío que me recorrió toda la columna. Le dije a mi tía que cerrara bien la casa y que no volviera sola nunca más. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que ya había decidido vender la propiedad tal como estaba, sin limpiar más, sin revisar nada. Solo quería olvidarse de ese lugar. Después de colgar, me quedé sentado en mi sofá con el teléfono en la mano, sintiendo un peso aplastante en el pecho. El espejo había desaparecido, pero yo sabía que eso no significaba que todo hubiera terminado. Algo me decía que esto apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron cada vez peores. Empecé a notar cosas extrañas en mi departamento. Sombras que se movían en el rabillo del ojo cuando no debería haber nada ahí. Objetos que cambiaban de lugar sin que yo los tocara. El ambiente en mi casa se sentía diferente, más pesado, como si algo invisible ocupara espacio en las habitaciones. Y lo peor de todo, los espejos. No importaba cuál espejo mirara, el del baño, el pequeño que tengo en la entrada, incluso el reflejo en las ventanas de noche, siempre sentía que algo más me miraba desde el otro lado. A veces, por una fracción de segundo veía una sombra detrás de mí que no debería estar ahí. Una figura alta y delgada con cabello largo. Cada vez que me giraba no había nada, pero la sensación permanecía. Llamé a Roberto y le conté lo que estaba pasando. Él vino a mi departamento y realizó una especie de limpieza con hierbas y oraciones que había aprendido. No sé si sirvió de algo. Esa noche las cosas parecieron calmarse un poco, pero sabía que era temporal. Lo que había despertado en esa casa del rancho no se iba a rendir tan fácilmente. Han pasado 4 meses desde aquella noche en la casa de mi tía abuela Consuelo. El espejo nunca apareció. Mi tía vendió la propiedad a precio de remate a alguien que vive fuera del estado y que nunca la ha visitado. Yo me mudé de departamento tratando de dejar atrás todo lo que pasó, pero no ha servido de mucho, porque el problema no es el lugar donde vivo. El problema es que algo me encontró aquella noche, algo que estaba atrapado y que ahora está libre gracias a mí. Y ese algo no me ha dejado ir. Todavía veo la figura en los espejos, cada vez con más frecuencia. Ya no es solo una sombra rápida. Ahora puedo verla con claridad durante segundos completos antes de que desaparezca. La mujer del velo, siempre mirándome con esos ojos vacíos, siempre moviendo los labios sin emitir sonido. A veces la veo en mis sueños, parada al pie de mi cama, observándome mientras duermo. Me despierto con la sensación de dedos fríos tocando mi cara, aunque cuando abro los ojos no hay nadie. He tratado de investigar más sobre mi tía abuela Consuelo, de entender qué fue lo que hizo exactamente, qué invocó o atrapó en ese espejo. Pero la familia no quiere hablar del tema.
Los pocos que conocieron a la tía abuela se niegan a contarme nada. Solo mi tía Rosario me dijo una vez en voz baja y mirando hacia los lados como si temiera que alguien la escuchara, que la tía abuela había hecho cosas que no se deben hacer, que había abierto puertas que debían permanecer cerradas, y que al final, esas puertas se la habían tragado. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Cada día me siento más cansado, más vacío, como si algo estuviera drenando mi energía poco a poco. Mis amigos me dicen que me veo enfermo, demacrado. Veo fotos mías de hace unos meses y no me reconozco. Me veo exactamente como me vi aquella noche en el espejo, viejo y agotado, consumido. Roberto me ha dicho que busque ayuda de alguien con más conocimiento que él, alguien que sepa cómo lidiar con estas cosas. Pero tengo miedo de que ya sea demasiado tarde. Tengo la terrible sensación de que lo que sea que estaba en ese espejo no solo me está siguiendo, sino que está esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si el espejo realmente desapareció, o si simplemente se movió a donde necesitaba estar. Si tal vez ahora está en algún lugar cerca de mí, esperando. Y me pregunto si algún día voy a mirar un espejo y voy a ver que mi reflejo ya no soy yo, sino esa mujer del velo mirándome desde el otro lado, sonriendo con esos labios oscuros porque finalmente consiguió lo que quería. No tengo respuestas. No tengo esperanza de que esto termine bien. Lo único que sé es que desde aquella noche en el rancho de Durango, algo cambió en mi vida de forma irreversible. Abrí algo que no debía abrirse, desperté algo que debía permanecer dormido, y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Ya no puedo mirar mi propio reflejo sin sentir terror. Evito los espejos todo lo que puedo, pero es imposible escapar de ellos completamente. Están en todas partes, en los baños, en las tiendas, en los coches, en las ventanas, y cada vez que no tengo más remedio que ver mi reflejo, contengo la respiración y rezo para que esta vez solo me vea a mí mismo, y no a esa figura oscura parada detrás de mí, acercándose cada vez más. Porque sé que algún día, cuando mire un espejo, ella va a estar lo suficientemente cerca para tocarme. Y cuando eso pase, temo que ya no voy a poder distinguir qué lado del espejo es real y cuál es el reflejo. Temo que voy a quedar atrapado en ese mundo oscuro y frío del otro lado del cristal, exactamente donde ella ha estado esperando todo este tiempo. Y lo peor de todo es que no sé si cuando ese momento llegue, alguien va a poder ayudarme, o si simplemente voy a desaparecer como desapareció ese espejo, dejando solo preguntas sin respuesta y una sensación de terror en quienes me conocieron. Esta es mi historia. No espero que me crean, pero necesitaba contarla. Necesitaba que alguien supiera lo que me pasó, lo que sigo viviendo cada día. Porque si algún día desaparezco, si algún día dejan de tener noticias mías, al menos alguien sabrá qué fue lo que me llevó. Y si alguna vez se encuentran con un espejo antiguo cubierto con una sábana oscura, en una casa abandonada o en cualquier otro lugar, por favor, no hagan lo que yo hice. No quiten esa sábana, no miren el reflejo. Simplemente aléjense y olviden que lo vieron. Porque hay cosas en este mundo que es mejor dejar cubiertas y olvidadas, y ese espejo es una de ellas.